¿Cuántos somos? Somos 53. ¿Okay? Muy bien, doctores. A ver, comenzaremos. Traumatismos de rodilla. Acuérdense que la rodilla está formada por... Es una articulación, ¿no? Es un tipo de articulación donde encontramos la articulación femorotibial, que está dada por los cóndilos femorales y platido tibial, y la articulación femoropatelar, que está dada por la articulación del fémur con la patela, ¿no? A nivel del surco troclear. Muy bien, entonces tenemos que la rodilla tiene un rango de movilidad, tiene de flexo-extensión que va de 0 a 135 grados y una rotación interna-externa que va de 8 a 12 grados. Es una articulación que soporta la mayor cantidad de peso corporal en bipedestación, tiene una excelente estabilidad, es una articulación compleja y está afectada generalmente por patología traumática o por patología degenerativa. Entonces, cuando hablamos de lesiones de rodilla, nosotros hablamos de lesiones óseas, donde incluye el fémur, la tibia y la rótula. Hablamos de lesiones ligamentarias, que forman de las partes blandas, generalmente relacionadas con los ligamentos mayores, digamos así, que son el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral. Lesiones tendinosas, generalmente relacionadas un poco con la estabilidad de las esquinas, ¿no? Esquinas posterolateral o posteromedial, relacionadas con el tendón de popliteo, tendones que van del peroné al popliteo, ¿no? Entonces, este tipo de tendones que se pueden lesionar. Lesiones de cartílago y meniscos y luxación traumática de rodilla y rótula. Nosotros acá vamos a tocar las lesiones óseas y vamos a comentar algo acerca de las luxaciones de rodilla y de rótula. Entonces, cuando tenemos un paciente con una lesión de rodilla, acuérdense que lo importante con un paciente con lesión de rodilla o con lesión de cualquier segmento siempre es examinar el miembro que está lesionado y el miembro contralateral para poder apreciar las diferencias y para poder comparar si están haciendo una evaluación ligamentaria, si la elasticidad no nos está jugando un punto imprevisto en el cual nosotros pensamos que el ligamento se abre mucho, pero a lo mejor el contralateral se abre exactamente igual y estamos aduciendo que tiene una lesión y solamente es cuestión de elasticidad, ¿no? O de hiperelasticidad. Entonces, si tenemos un paciente con un trauma de rodilla, acuérdense que vamos a tener derrame articular, que puede ser sangre, por lo general, porque es una fractura, pero en algún momento podríamos encontrar el líquido inflamatorio, si que fuera otro el caso, ¿no?, de la lesión. Acuérdense que eso lo podemos solamente ver si hacemos una artrocentesis. Equimosis, ¿no?, hematoma, laceraciones, heridas, es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver puntos dolorosos, el derrame articular, tenemos dicho, las prominencias óseas, la interlínea articular, ver si hay dolor, a qué lado, medial, lateral, central, y evaluar la articulación patelo-femoral, ¿no? Si hay dolor, si hay movilidad, o a veces puede haber inclusive aumento de volumen prepatelar, que uno le puede hacer pensar que es una patología de la articulación, pero por el contrario está por delante de la articulación y a veces solamente es un trauma directo que produce un sangrado a nivel prepatelar. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer el diagnóstico de las lesiones de rodilla? Acuérdense que necesitamos pedir radiografías, pedir tomografías que nos van a dar una muy buena imagen de todo el hueso y resonancia magnética que nos sirve para ver lesiones de partes blandas. Nos hemos olvidado de mencionar las ecografías que nos pueden ayudar mucho
en lo que respecta a lesiones de desgarro de algunas zonas, ¿no? De algunas estructuras blandas como los músculos o las inserciones tendinosas, y nos van a decir si hay presencia de líquido o no, también si es que al examen no se nota mucho, para pensar que tenemos un derrame de poca o de mayor cuantía, ¿no? Entonces, como les decía, la artrocentesis es un procedimiento que es importante y que nos puede servir primero para hacer diagnóstico de el tipo de líquido que tenemos, si es hemático o si es transparente, para ver si es inflamatorio o si es traumático con respecto a alguna ruptura de fractura, de hueso o de ligamento. Y además nos puede servir también como tratamiento inicial, porque acuérdense que si el volumen dentro de la rodilla es muy grande, les va a producir una gran tensión intraarticular y por lo tanto le van a aumentar el dolor. Así que si nosotros hacemos una artrocentesis evacuatoria, aparte que sabemos cuál es el líquido, le disminuimos mucho el dolor al paciente. Entonces comencemos, vamos a hablar de fracturas de rótula. ¿No? Acuérdense que la rótula es el hueso sesamoideo de mayor tamaño. Las tres cuartas partes proximales de superficie posterior está cubierto por cartílago, que es la parte articular, no el total de la rótula, sino tres cuartas partes nada más es articular. Forma parte del aparato extensor, ¿no? Acuérdense que para conseguir extensión está el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, la rótula y los retináculos medial y lateral, ¿no? Que son unas expansiones del tendón del cuádriceps. Entonces, por eso es importante restaurar la rótula. Acuérdense que la idea de todas las fracturas articulares es siempre la reducción anatómica. Debemos evitar que haya gaps o desniveles a nivel de la fractura. La rótula forma parte de una articulación, entonces, por ende, tiene la misma indicación de una reducción anatómica, ¿no? Entonces, representa de 0,5 a 1,5% del total de las fracturas del miembro inferior. Se produce por traumatismo directo, evaluar generalmente lesiones asociadas, como fractura de luxación de cadera, esto en el caso de que, por ejemplo, si el paciente estuviera sentado en un auto, por darles un ejemplo, y choca su rodilla contra el mueble del auto que está en la parte anterior, ¿no? Entonces golpea sobre la rodilla, ese efecto de fuerza podría repercutir sobre la cadera produciéndole una fractura o produciendo una luxación. Entonces hay que ver siempre el mecanismo para pensar en algunas otras patologías. Fracturas de platillos por la cercanía, fracturas de fémur. El mecanismo indirecto generalmente es por contracción violenta del cuádriceps, ¿no? Entonces tiene que ser un movimiento sumamente brusco para que el aparato extensor se contraiga y los tendones, tanto patelar como cuadricipital, sean más fuertes y produzcan una fractura. Por lo general son avulsiones más que fracturas de grandes fragmentos. Y una causa de fractura de rótula son procedimientos quirúrgicos como la artroplastía total de rodilla, cuando hay reemplazo parcial de la patela, a veces queda muy delgada y se fractura. O procedimientos quirúrgicos como reparación del ligamento cruzado anterior, cuando usamos generalmente injerto hueso-tendón-hueso, que se toma la parte ósea de la rótula, parte del tercio del tendón patelar y la parte ósea de la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, a veces cuando el segmento óseo de la rótula ocupa casi todo el grosor de la rótula, puede producir una fractura a ese nivel. ¿No? Entonces, traumatismo directo y generalmente produce la lesión del hueso y se separa, ¿no? Porque el tendón rotuliano y el tendón cuadricipital al retraerse hace que se separe el fragmento.
Entonces acuérdense que si tuvieran una fractura de rótula, una posición en la cual no deberían inmovilizarla nunca es flexión, sino siempre tiene que ser en extensión, porque mientras más flexione la rodilla, más se separan los fragmentos. En la clínica de estas fracturas generalmente se relaciona con dolor en cara anterior de la rodilla, tienen tumefacción, hemartrosis, puede ser flictenas, depende de la violencia o de la cantidad de energía que se utilizó en la fractura, heridas superficiales y profundas, impotencia de la extensión activa, contra la gravedad y por supuesto que flexión. La flexión también está limitada y es dolorosa. El diagnóstico lo podemos hacer con una radiografía simple. Generalmente vemos el tipo de trazo, la posición de la patela, ¿no? Si está alta, a veces cuando hay avulsiones de la porción distal de la patela, el tendón cuadricipital jala toda la patela y se ve alta. La cantidad de desplazamiento que puede tener, la conminución de la fractura. Le podemos tomar una tomografía helicoidal, probablemente con reconstrucción ósea, donde puede haber conminución, se ve la congruencia articular, o en el caso posterior, si tuviéramos ya un paciente tratado, se la pseudoartrosis de la patela, si es que a lo mejor el procedimiento que realizamos no estuvo bueno, o no hubo una buena coaptación de los fragmentos, o no hubo una buena estabilización de los mismos, ¿no? Podemos usar una resonancia magnética para ver unas lesiones osteocondrales, lesiones tendinosas, ¿no? de los tendones que forman el aparato extensor, o lesiones marginales que a veces no se observan y que pueden estar en la parte muy distal, ¿no? O muy proximal. Podemos usar gammagrafía también para ver lo que es, en caso de que hubiera una fractura y nosotros pensemos que podría tratarse de alguna estructura, de alguna lesión lítica, ¿no? Entonces, o también para diagnosticar fracturas de estrés y para ver infecciones, ¿no? Que es una cosa aparte a la clase. El diagnóstico diferencial se puede hacer con rótula bi o tripartita. Esto es una patología congénita en la cual uno toma una radiografía y ve como que la rótula tiene un segmento al costado o dos segmentos, como si tuviera unos sesamoideos extras. Esto no produce dolor, pero a veces cuando se cae, el paciente está dolorido, le tomamos una placa y encontramos esta patología y uno puede pensar en fractura. Hay que fijarnos bien en los bordes para ver que son bordes romos, que no son bordes cortantes, que no son bordes limpios, y para saber que no se trata de una fractura, sino de una rótula que tiene varios segmentos, ¿no? El diagnóstico diferencial con luxación de rótula, porque de todas maneras hay deformidad de la rodilla, con ruptura del tendón del cuádriceps o tendón rotuliano. Acuérdense que va a haber una limitación del aparato extensor y por lo tanto limitación funcional que nos podría decir que a lo mejor la rótula, o es un diagnóstico diferencial para pensar en que la rótula también está lesionada. Y la lesión de ligamentos, puesto que toda la rodilla se vuelve dolorosa y tumefacta, ¿no? Entonces acuérdense, esta es la rótula, ¿no? Y este es un segmento extra que tiene, una rótula bipartita y acá vemos una rótula tripartita, ¿no? Esta es la rótula normal y estos son los segmentos que tiene, que no es que esté partida, sino que son como extras del sesamoideo, ¿no? La rótula es así más o menos. Y esto es un extra de la rótula, digamos que tiene una rótula sumamente grande. A eso nos referimos con bipartita o tripartita. Entonces, el tratamiento, ya saben que es restaurar la anatomía rotuliana, asegurar la función del aparato extensor, que es importante, si no, no vamos a extender la pierna sobre el muslo. El tratamiento ortopédico que podemos realizar, generalmente le colocamos un yeso inguino-malleolar o una calza de yeso, ¿no? Que va desde por debajo de la ingle, digamos así, bloquea la rodilla y llega por encima de los malleolos. Si gustan, también le podría poner un muslo pedio, no habría problema, pero el inguino-malleolar es suficiente. Generalmente en extensión, como les decía, para que no se desplace la fractura, por unas 4 a 6 semanas en promedio.
Por supuesto que después de esto van a tener una rodilla un poco rígida por la imposibilidad de movimiento. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando hay más de 2 milímetros de desplazamiento articular y cuando hay 3 milímetros de separación entre los fragmentos. Cuando hablamos de desplazamiento articular es antero-posterior, ¿no? O sea, quiere decir que la articulación femoropatelar va a tener un gap o un escalón. Mientras que los 3 milímetros de separación es en proximal distal para ver que se hayan separado por efecto de las estructuras del aparato extensor, ¿no? En fracturas conminutas, en fracturas osteocondrales, en fracturas marginales, o en pacientes que a lo mejor necesitamos que rápidamente movilicen para evitar los efectos de rigidez del yeso, por lo tanto también se puede hacer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, elección generalmente con una rótula es el principio tirante o de un cerclaje movenque, ¿no? Se atraviesan dos clavos de Kirchner, pueden ser de diferente grosor, depende del tamaño de la rótula, y se coloca un alambre alrededor de los clavos que va a producir una compresión a la hora del movimiento. Entonces, cada vez que hace movimiento, es un efecto que vuelve tirante los fragmentos y por lo tanto se comprimen. Es un efecto que se usa no solamente para las fracturas de rótula, sino también para las fracturas de olecrano por lo general, pero se podrían aplicar también inclusive hasta las fracturas de peroné distal, ¿no? Este efecto de tirante. Entonces acuérdense de reducción cruenta más osteosíntesis, cerclaje con clavos y alambre. También podemos poner tornillos en vez de los clavos. Podría ser una patelectomía parcial, en todo caso si tenemos gran conminución de alguno de los polos, entonces se reinserta el tendón cuadricipital o el tendón patelar, depende de la zona de la conminución, o en el peor de los casos, cuando tenemos una rótula que a lo mejor está totalmente perdida, que no podemos salvar ninguno de los segmentos, hacerle patelectomía total y unir directamente el tendón patelar con el tendón cuadricipital, ¿no? Para mantener por lo menos el aparato extensor. Esta es una radiografía para que vean, ¿no? Esto es lo que hacemos. Hacemos una reducción y por lo tanto tratamos de que la parte articular esté bien reducida para que esto nos produzca la tensión. Si no le pusiéramos adecuada tensión al alambre, los fragmentos se van a separar, no va a haber compresión entre ellos y por lo tanto pueden hacer una pseudoartrosis. Después estos segmentos se retiran porque generalmente estos ganchitos que le dejamos a los clavos molestan y el nudo también tiende a molestar porque la rodilla empieza a bajar de volumen, se hace más delgada, se hipotrofia un poco por el desuso y entonces empieza a molestar y hay que retirarlo, ¿no? No vemos más de tratamiento quirúrgico, ven ustedes, este es el desplazamiento más de 3 milímetros y se hace el mismo procedimiento, solamente que si tuviéramos a veces con un solo cerclaje de alambre no nos parece que es suficiente, entonces le ponemos a veces uno en 8 y después uno circular para que mantenga todos los fragmentos. Igual, este es el caso de fracturas conminutas, si queremos usar esto, utilizamos ya no solamente dos clavitos, sino algunos más para juntar todos los fragmentos y después ponerle un cerclaje circular y después un cerclaje anterior para que la compresión sea mayor, ¿no? Ustedes ven como la parte posterior se mantiene, que es lo que nos interesa, para que la articulación no tenga alteraciones. ¿Cuáles son las complicaciones entonces que podemos tener de una fractura de rótula? La rigidez articular, la pérdida de reducción, la pseudoartrosis, infección, ¿no? En el caso de que haya procedimiento quirúrgico o que haya tenido heridas y que no le hemos hecho la adecuada limpieza o cobertura, o si hubiera sido una fractura expuesta, y artrosis postraumática, si sabemos que nuestra reducción no ha sido buena y le estamos dejando escalón
Muy bien, creo que era mi internet. ¿Alguna pregunta? Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ninguna pregunta entonces hasta ahí. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a hablar ahora acerca de las fracturas de la meseta tibial. Entonces, acordarnos cuando vemos una radiografía de rodilla, ¿no? Que cuando hablamos de rodilla hablamos de los cóndilos femorales, la parte proximal de la tibia, que son los platillos tibiales, y la rótula, ¿no? Entonces tenemos la articulación patelofemoral y la articulación femorotibial, ¿no? Es lo que estamos viendo. Entonces, ahora vamos a hablar de fracturas de platillo tibial, que es la parte proximal de la tibia. Acordarnos entonces que el platillo tibial externo, ¿no? Este de acá, es convexo, perdón, es convexo de antero-posterior, o sea, cuando lo vemos de frente, y es más alto, ¿no? El platillo tibial interno, ustedes lo ven, es más cóncavo, o sea, tiene más cavidad, digamos así, y es más bajo. Esto en relación también con la parte anatómica del fémur, ¿no? En el cual el cóndilo femoral medial es más bajo y el cóndilo femoral lateral es más proximal, digamos así, ¿no? Y ambos platillos, si ustedes lo ven en perfil, tienen una inclinación de adelante a atrás y de arriba hacia abajo, ¿no? De unos 7 a 10 grados. Eso se llama el slope tibial, ¿no? Que es importante, como conversamos la otra vez en la clase práctica, que es importante porque es una parte anatómica que nosotros debemos mantener a la hora de la reducción y a la hora, por ejemplo, si colocáramos una prótesis de rodilla, también debe tener esa inclinación para no tener problemas de flexo-extensión, ¿no? Y de estabilidad de la rodilla sobre todo. Entonces, en relación a este tipo de fracturas de meseta tibial o de platillos tibiales, el 60% de las fracturas es del platillo tibial externo. El 15% es del platillo tibial interno, el 5% son bicondilias de ambos platillos, del 5 al 45% generalmente se asocian a lesión ligamentaria y del 5 al 37 o 40% se asocian con lesión meniscal. Entonces tenemos que pensar que si tenemos una fractura de platillo tibial, podemos tener algún compromiso ligamentario, ¿no? O meniscal de esa rodilla. Entonces, la afección tan frecuente, o sea, la afección que es más frecuente del platillo tibial, tiene como explicación estas razones anatómicas, ¿no? Primero, que la articulación de la rodilla fisiológicamente está en valgo, lo que es aún más marcado en las damas, ¿no? Eso hace que a la hora de tener algún tipo de trauma, eh, la rodilla se vaya un poco más en valgo y por lo tanto el cóndilo lateral presiona sobre sobre el platillo lateral y por lo tanto se fractura. El cóndilo lateral femoral, el cóndilo femoral lateral tiene forma rectangular, ¿no? Y lo cual sirve como un fulcro, digamos, como un rodete al golpear y hace un mecanismo de compresión axial y valgo sobre el platillo tibial lateral, ¿no? Esa es otra de las causas. Y la tercera es que el trabeculado óseo del platillo tibial lateral es más débil que el platillo tibial medial, ¿no? Entonces, es por eso que generalmente el platillo tibial lateral es más fácil que se fracture. Digamos, en comparación con el medial, no porque sea un hueso muy, muy frágil, digamos así, ¿no? Sino que en comparación de los dos platillos, el esponjoso del platillo tibial lateral es ligeramente más débil que el medial. Es por eso que cuando hay fracturas del platillo medial, uno aduce que la energía que se utilizó para
para que se produzca esta fractura ha sido alta, ¿no? Es más, algunos autores catalogan las fracturas del platillo medial como si fuera una lesión de tanta energía como las luxaciones de rodilla. Y cuando la fractura se produce en el platillo medial, 10 al 23% de los casos, ¿no?, usualmente se encuentran asociadas a lesiones de partes blandas, como puede ser la ruptura del ligamento colateral lateral o la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, las lesiones del platillo medial están más asociadas con ligamento cruzado anterior y con colateral lateral, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Generalmente como resultado de una deformidad en varovalgo forzados combinados con una sobrecarga axial, ¿no? Entonces, si es valgo se lesiona el lateral, si es varo se lesiona el medial. Entonces, acuérdense que esto depende de hacia dónde vaya la fuerza, ¿no?, hacia dónde se abra la rodilla, y por lo tanto si se abre hacia un lado, hacia el otro se cierra, y por lo tanto hacia donde se está cerrando es donde va a haber la compresión para la fractura. Cuando un paciente sufre una fuerza en valgo o en varo con una carga axial, el cóndilo femoral respectivo ejerce una fuerza en cizalla y compresiva sobre el platillo tibial subyacente. Entonces, por eso les digo, o sea, si se deforma en valgo, se abre hacia adentro la rodilla, pero se cierra hacia afuera y por lo tanto se lesiona el platillo lateral. Si fuera en varo la deformidad, se va a abrir la rodilla hacia afuera y se va a cerrar hacia adentro y por lo tanto se va a lesionar el medial. Siendo el medial menos frecuente, pero siendo el medial el que más energía requiere y el que más asociado a lesiones ligamentarias está. Entonces, el diagnóstico, generalmente en la clínica vamos a tener, como casi todas las fracturas, dolor, aumento de volumen, incapacidad para apoyar, limitación funcional, claudicación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, ya saben, si encontramos una fractura del platillo medial, una fractura de ambos platillos, o una fractura que está con disociación metafisio-oficiaria, quiere decir que el trazo de fractura no solamente está en los platillos, sino en la parte metafisiaria, ¿no?, que es la unión de la epífisis con la diáfisis. Entonces, esas son fracturas de alta energía. Mientras que las fracturas de baja energía son aquellas fracturas que comprometen el platillo tibial externo con o sin hundimiento. Entonces, para que quede claro eso que acabamos de decir al último, tenemos que ver la clasificación. Acuérdense que hay diversas clasificaciones, la O es la mundialmente usada, pero la Chasker es una clasificación que nosotros utilizamos mucho para lo que es ubicación de tratamiento, ¿no? Entonces, acá encontramos los grupos de baja energía y de alta energía. Entonces tenemos Chasker 1, 2 y 3, que son los de fracturas de platillo tibial lateral, con o sin hundimiento, y por lo tanto estas son fracturas de baja energía. Que tenemos el otro grupo, donde está la 4, 5 y 6, en donde tienen fracturas de platillo tibial medial, ¿no?, o platillo tibial medial y lateral, y con compromiso metafisio-diaficiario, ¿no?, con una fractura a nivel de la metáfisis y que compromete la diáfisis. Entonces, estas son fracturas de alta energía, ¿no?, fracturas en las cuales a lo mejor vamos a ver mucho más lesiones de partes blandas que en las tres primeras, ¿no?, por la cantidad de energía requerida para la producción de la fractura. Esto es como se ve en una tomografía de reconstrucción, la 1, ¿no?, sin hundimiento. Acá no está hundido, sino el fragmento todo se ha ido. En cambio, en la 2 ven hundimiento del platillo, una porción del platillo lateral, en la 3 una porción mucho más grande, en la 4 ya hay compromiso de platillo medial, en la quinta platillo medial y platillo lateral,
Y en la sexta hay platillo lateral, platillo medial y complejo metafísico beneficiario. Entonces, de mayor a menor energía conforme esté hecha la clasificación. Existe otra teoría respecto a lo que se usa para el tratamiento quirúrgico de las fracturas, en donde se utilizan columnas, ¿no? Todo esto es el platillo tibial, ¿no? Esta es la línea media donde están las espinas, ¿no? Y entonces se divide en tres columnas, ¿no? La columna medial, la columna lateral y la columna posterior, que está dada por una línea que va del borde anterior del peroné hacia el centro casi de la superficie de la tibia y una línea que une más o menos hacia la misma altura, ¿no? Entonces todo esto es la columna posterior, la columna medial y la columna lateral. Esto se utiliza para los tratamientos quirúrgicos y para los diferentes tipos de abordaje, ¿no? Si tenemos columna medial, hay abordajes mediales, hay abordajes laterales y abordajes posterior medial o posterior lateral para poder ver qué parte de la columna posterior está lesionada o no. Entonces el tratamiento, como igual esto es una fractura particular, tiene que ser de reducción anatómica, hay que conseguir una fijación estable, sobre todo para tener una movilidad precoz. Podemos usar tratamiento conservador, generalmente ¿en qué casos? Cuando la fractura no está desplazada, cuando la fractura está incompleta, cuando el eje está alineado, a lo mejor si tenemos una osteoporosis muy avanzada en la cual nuestro material de osteosíntesis no va a fijar bien y por lo tanto a lo mejor podemos empeorar la situación tratando de poner material metálico. Entonces en ese caso utilizamos un yeso muslopedio por 6 a 8 semanas. Acuérdense que no deben aceptar varo o valgo más de 7 grados, ¿no? Entonces tiene que estar bien alineada, preferible que esté neutra, ¿no? Para que no tengamos deformidad hacia uno u otro lado, porque acuérdense que eso va a presionar uno u otro platillo. Estos son los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico según el tipo de fractura, según la clasificación de Chastre, ¿no? Entonces acuérdense que podrían ser, si es solamente este segmento, podrían ser un par de tornillos con arandelas, ¿no? Que son como estas guachitas, que sirven para la hora de presionar el hilo, no se hunde el tornillo en el hueso y produzca mayor compresión. Utilizar placa con tornillos, ¿no? Y sobre todo, cuando está deprimido, elevarlo, ¿no? A la hora de elevar este fragmento y ponerlo en su sitio, generalmente queda un hueco y hay que poner injerto óseo en esta zona para que sirva como un sostén y no se vuelva a hundir otra vez a pesar del material metálico. Si ustedes ven el material metálico cuando se ponen en estas zonas, no es que agarre la fractura, sino generalmente está por debajo haciendo como efecto de sostén. Pero necesitamos parte biológica para que esto se mantenga, entonces necesitamos ponerle injerto. Que ya saben que ustedes lo pueden tomar de la cresta, ¿no? De la cresta ilíaca o podría ser a lo injerto también, ¿no? Utilizar injerto de cadáver para rellenar el espacio. En los diferentes tipos, placas con tornillos, ya depende de la ubicación. Acá son laterales, acá son mediales, entonces hay que ir viendo hacia dónde está según el tipo de fractura, según las columnas que hemos descrito y decidir qué tipo de material utilizar. En este caso, que son las dos, hay que poner dos placas y hacer un doble abordaje. Por un abordaje solo no se puede, entonces la idea siempre es ir solucionando según lo que encontremos y según las características que tenemos de nuestro planeamiento, ¿no? Acuérdense que cuando existe una fractura Chasker-6, que es la que le digo que tiene la mayor cantidad de energía producida para provocar la fractura, generalmente las partes blandas pueden estar muy lesionadas y ese podría ser uno de los motivos por el cual no se haga una osteosíntesis interna, sino se coloque fijador externo, ¿no? Eso evaluando las partes blandas, ¿no? Acuérdense siempre de las partes blandas, que es importante porque si están lesionadas, si ustedes tratan de ponerle material metálico interno,
se puede exponer el material metálico, se puede lesionar la piel, se puede infectar, entonces pueden tener algunas complicaciones que podrían evitarse difiriendo un poco el tratamiento definitivo. Porque el tratamiento con fijadores externos por lo general solo es temporal, ¿no? Entonces, en el tratamiento postoperatorio tenemos que hacer movilización lo más precoz posible, por eso es que la idea de que nuestra reducción sea muy estable es importante para poder moverla, ¿no? Y en fracturas estables la descarga comienza entre las 6 a 8 semanas, quiere decir que empezamos a hacerlos pisar en forma parcial con descarga con algún aditamento extra como muletas, andadores, esto para que no esté soportando todo el peso, y conforme vayamos viendo la evolución del miembro y de las radiografías, vamos aumentando la carga completa. Y en las fracturas conminutas, como es más tiempo el que se va a demorar en consolidar, tenemos más tiempo para hacer carga parcial y mayor tiempo para hacer carga completa. Muy bien. Ahora vamos a ver las fracturas del extremo distal del fémur. Doctor. Dígame, doctora. En caso de una fractura, ¿cuál es el tratamiento si el paciente presenta una osteoporosis avanzada? Por eso. En la osteoporosis avanzada tenemos dos posibilidades. Si tenemos una osteoporosis avanzada y la fractura está alineada, reducida, está incompleta, no nos mantiene a lo mejor la alineación del platillo tibial, la alineación articular, podríamos intentar hacer un tratamiento incruento, como te dije, con aparato de yeso. Pero si a pesar de la osteoporosis la fractura está desplazada, tiene una alteración de la congruencia articular, tenemos de todas maneras que hacerle un tratamiento cruento, digamos, hacer una reducción, y en este caso utilizar a lo mejor material metálico, digamos, placas bloqueadas que dan un poco más de estabilidad y se usan generalmente para pacientes con baja densidad ósea, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. A veces, inclusive en estos casos, si la osteoporosis es muy marcada y nuestra sujeción por parte del material metálico no es bueno, podríamos inclusive colocar el material metálico y además colocarle una fijación externa como una férula o un yeso completo que nos ayude a que como un extra de estabilización, ¿no? Sí, estuvo claro, no le ha quedado alguna duda. O sea, sobre doctor, eso. en una osteoporosis avanzada con fractura se le puede colocar la placa. Claro que sí, pero se le debe colocar una placa, como le digo, las placas bloqueadas, sí se pueden utilizar. Hay algunos aditamentos que utilizan el pasaje del tornillo y hacen como una contratuerca al otro lado para que no se despegue, ¿no? Hay que ver qué calidad ósea tiene, porque a veces si presionamos mucho, también nosotros hundimos la estructura ósea que estamos armando. Entonces hay que ver el tipo de paciente que tenemos, pero por supuesto que sí se puede colocar. Sí se puede colocar. Muy bien, entonces seguimos con las fracturas del extremo distal del fémur. Acuérdense que las fracturas distales del fémur, que forman parte de la articulación de la rodilla, ¿no? Generalmente pueden ser supracondilias, ¿no? Las fracturas que encontramos, que son más o menos el 45% de todas las fracturas de fémur distal. Podemos encontrar supra e intercondilias, ¿no? Que estas fracturas ya son fracturas articulares y que tenemos que esforzarnos mucho por una reducción articular congruente o anatómica, que más o menos ocupan el 35% de la frecuencia. Y tenemos fracturas unicondilias, ¿no? Que pueden ser solamente una fractura del cóndilo nada más, como en este caso, ¿no? De una parte parcial del cóndilo o del total del cóndilo, ¿no? Entonces, las unicondilias generalmente son el 20% de la presentación.
Entonces, esto en promedio es lo que tenemos como fracturas de el extremo distal del fémur. Por supuesto, con todos los complementos que pueden tener, ¿no? La inserción de los ligamentos cruzados, lesiones meniscales, lesiones ligamentarias laterales o mediales. Entonces, esto es lo que tenemos en lo que respecta a la fractura de fémur distal. Acuérdense que la fractura de fémur distal, ¿no?, está sometida a fuerzas generalmente por estructuras musculares como los gemelos, ¿no? Entonces, eso hace que el fragmento generalmente siempre se haga un poco posterior, mientras que el fragmento del fémur se hace por lo general un poco anterior, ¿no? Entonces, esto estamos viendo en una radiografía de perfil, ¿no? Entonces, esto generalmente es así, ¿no? Esto es por la fuerza muscular de que cada fragmento se mantenga en uno u otro lado de la zona de fractura, ¿no? Y esto es una imagen de una fractura supraintercondilia, ¿no? Entonces, que si la vemos, el frontal sería el ejemplo así, mientras que el perfil, ustedes ven que está todo desorganizado. Aún así, el fragmento que se mantiene en la parte posterior, que son estos dos cóndilos que están mantenidos en la parte posterior, siempre se va hacia atrás, o se mantiene hacia atrás por efecto de los gemelos, ¿no?, de la inserción de los gemelos. ¿No? Entonces, diversos tipos de fractura. Ustedes ven acá una fractura de fémur distal conminuta, ¿no?, que le hemos puesto una especie de foliarización posterior para ver si eso la mantiene alineada, ¿no?, y para transporte y después para probar un tratamiento posterior quirúrgico. Otros tipos de posibilidades que tenemos para inmovilizar es esta de acá, que es una tracción esquelética, ¿no? Generalmente se atraviesa un clavo de Steinmann a través de un segmento distal, óseo distal a la fractura para producir tracción, ¿no? Acuérdense que con las tracciones esqueléticas podemos colocar hasta un décimo del peso corporal del paciente y permite jalar sin que esto desgarre ninguna estructura, ¿no? A diferencia de las fracciones de partes blandas, que como se fijan a la piel por cintas adhesivas, si le colocamos mucho beso podrían esfacelar la piel donde está pegada. En la antigüedad, bueno, en la antigüedad estamos hablando, ¿no?, hace años, cuando todavía la osteosíntesis estaba iniciando, generalmente los tratamientos de algunos tipos de fracturas como estos este era el tratamiento, ¿no? Se colocaba una tracción esquelética y se iba tomando placas frecuentes al paciente echado en su cama y viendo cómo iba la alineación, ¿no? Entonces, si la alineación, por ejemplo, el segmento estaba un poco tirado hacia la parte lateral, a lo mejor movíamos la pierna un poquito hacia adentro para que esto se vaya llevando, poníamos algún peso para que el resto de la diáfisis del fémur vaya hacia afuera. Entonces se iba haciendo hasta que conseguíamos una reducción, se mantenía en esa posición, se esperaba el tiempo adecuado para que consolide, se retiraba la tracción y comenzamos a hacer tratamiento rehabilitador, ¿no? Una rodilla que por supuesto iba a quedar sumamente rígida, ¿no? Pero al no usar yeso, la rodilla era la que sufría, un poco la cadera, pero el tobillo a lo mejor estaba con más movilidad, ¿no? Entonces eran tratamientos un poco antiguos. No, acuérdense entonces cómo es que el fragmento siempre se va atrás por efecto muscular, ¿no? Y lo que tratamos nosotros es de poner algún aditamento que se pueda reducir. Previo a la cirugía, por supuesto, ¿no?, para tener alineados. Y los tratamientos quirúrgicos que podemos hacer nosotros son todos estos, ¿no? Colocación de tornillos, colocación de placas y tornillos, colocación de placas, tornillos e injerto, si hay déficit óseo, ¿no?, para que eso nos dé una estructura que pueda consolidar y sobre todo reparar la superficie articular para que no tengamos inconvenientes. Podemos usar clavos bloqueados también, que es otra de las posibilidades quirúrgicas dentro del arsenal de tratamiento,
¿no? Que nos van ayudando, pero eso depende del tipo de fractura, depende del... Depende del tipo de fractura, depende de lo que tengamos hasta inclusive de la economía del seguro del paciente para ver qué material le podemos pedir, pero sobre todo siempre utilizar un material que esté acorde con lo que queremos lograr, ¿no? El callo vicioso es una de las complicaciones que podríamos tener, y usualmente podríamos tener una complicación como callo vicioso, que es una alteración de consolidación porque hemos hecho una mala reducción o porque hemos hecho un tratamiento incruento en el cual hemos permitido desplazamientos o hemos permitido deformidades varovalgo, ¿no? Entonces eso nos va a traer como consecuencia a lo mejor desviación varovalgo de la rodilla, antecurvatum o recurvatum, alguna rotación, ¿no? Entonces todo eso nos va a traer una alteración del eje al final, del eje del miembro al final del tratamiento. Acuérdense que en niños, ¿no?, la fractura de fémur distal por lo general está relacionada con una lesión a nivel del cartílago de crecimiento, en donde hay un deslizamiento de toda la parte distal a nivel del cartílago de crecimiento, ¿no? Acuérdense que esto es la tibia. Por darles un ejemplo, la tibia, este es el cartílago de crecimiento, esto también es el cartílago de crecimiento del fémur, y por el trauma se ha deslizado toda la fractura supracontilia, ¿no? Entonces, acuérdense que en niños el tratamiento a veces no incluye tornillos y placas, porque los tornillos y placas podrían atravesar la fisis o el cartílago de crecimiento, que ya se ha visto alterado por el traumatismo, y lo vamos a traumatizar más haciéndole lesión con la rosca de los tornillos. Entonces lo que se utiliza generalmente son clavos delgados, no roscados, que van a lesionar el punto en donde ingresa, ¿no? Entonces, por lo general, en niños el tratamiento de estas fracturas es con clavos cruzados donde se mantiene y un aparato de ellos. ¿No? Y este sería el efecto final, ¿no? Acá han visto cómo ha consolidado la fractura, pero ven todo esto blanco, ¿no? Esto que está más denso, tanto en el frontal como en el perfil. Nosotros no podemos saber cuál es el grado de lesión que tiene este cartílago de crecimiento, sino lo tenemos que ver con la evolución, o en todo caso con el crecimiento del paciente, para ver si esto se mantiene derecho, si esto se ha lesionado y a lo mejor perdemos distancia, ¿no? Perdemos distancia, por lo tanto vamos a tener un miembro más corto, o si finalmente se va en varovalgo, o se va en antecurvatum o en recurvatum, ¿no? Entonces, eso hay que acordarnos cuando hablemos de fracturas de niños. Hay que informar siempre a los padres de esto. Muy bien, entonces tenemos los tres segmentos óseos que hemos visto, las características de fractura. Ahora veamos algo sobre las luxaciones de este segmento. Entonces tenemos la luxación de rótula, que generalmente la luxación de rótula, la luxación de rótula es una patología multifactorial. El 70% de los pacientes presenta el primer episodio entre los 10 y los 19 años, más frecuentes en mujeres. Se asocia con una alta recurrencia después del tratamiento conservador. O sea, el tratamiento conservador, digamos, tienen una luxación de rótula, le regresan al sitio. Estos pacientes tienen una alta recurrencia de presentación de un nuevo episodio. Es 6 veces más frecuente en hiperlaxos, y el segundo episodio de luxación de rótula aumenta la recurrencia. O sea, si se luxa una, podemos tener la oportunidad de que a lo mejor no presentemos otra vez, pero si hay un segundo episodio, esto se va a presentar en forma recurrente muy seguida. ¿Cuáles son los factores de riesgo, entonces, para presentar una luxación de rótula? La displasia troclear, ¿no? Acuérdense que el fémur, a nivel distal, ¿no?, con los dos cóndilos, tienen un surco, que es el surco troclear por donde va la rótula, por donde produce la articulación de la rótula. Entonces, esto tiene una profundidad que permite, según la característica de cada rótula, que la rótula esté como coaptada en ese surco, salga, ¿no?
Cuando este surco es muy pequeñito en profundidad, la rótula tiene mucha más posibilidad de poder irse hacia el lado lateral. Entonces, eso es una causa de luxación de rótula. La segunda, en la patela alta, quiere decir que casi está por fuera del surco, ¿no? Eso es porque el tendón patelar a veces es muy largo o la inserción inicial del tendón patelar está muy alta en TAT y por lo tanto la rótula está mucho más arriba del usual. La anteversión femoral, eso quiere decir que son de esos pacientes que caminan con los pies hacia adentro, eso es porque la anteversión femoral normalmente debe ser entre 10 a 15 grados, pero en estos pacientes puede llegar a 35, 40 grados y por lo tanto eso hace que tengamos un apoyo diferente, ¿no? Una alineación diferente y la rótula pueda salir del sitio. El genuvalgo, ¿no? Por eso es que es más frecuente la luxación en damas, ¿no? Y el recurvatum también es otra característica de presentación de la rodilla, o sea, que esté arqueada, digamos, ligeramente hacia atrás, que produzca la luxación. La rotación tibial externa y la laxitud ligamentaria como los factores que nos producen riesgo de luxación de rótula. Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no? La rótula debería estar donde está mi puntero y ustedes la ven que está hacia afuera, ¿no? Esto de acá está luxada hacia afuera la rótula, ¿no? Igual que acá, ustedes pueden ver que la rótula está hacia este lado y después de la reducción la rótula está otra vez central, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de luxación de rótula, ¿no? Es un episodio, ustedes acuérdense que toda luxación son episodios sumamente dolorosos, son emergencias en traumatología, ¿no? De las pocas emergencias en traumatología junto con las fracturas expuestas, el síndrome compartimental. Entonces, tenemos que reducirlas rápidamente para disminuir el dolor y hacer que el paciente esté mucho más cómodo, ¿no? El tratamiento generalmente en el primer episodio es un tratamiento conservador, ¿no? Puede ser un brace, que es un soporte, o puede ser un yeso muslopedio con una muy buena delimitación de la rótula, ¿no? Llevada hacia el lado medial, porque generalmente siempre se luxa hacia lateral, ¿no? Entonces, y después de que haya pasado el momento agudo, hay que hacerle movilidad precoz y terapia física para fortalecer la musculatura, sobre todo para fortalecer la musculatura interna, ¿no? El vasto medial, el recto interno, que son los que producen tracción de la rótula hacia la parte interna. Y el quirúrgico, generalmente para luxaciones recurrentes, cuando hay lesiones osteocondrales concomitantes, también cuando hay fragmentos de tejido, de cartílago que se ha salido y hay que retirarlos, ¿no? En las luxaciones existen diferentes técnicas para reparar la luxación de rótula, ¿no? Liberación del retináculo lateral para que no lo traccione, plicatura del medial, colocación reparación del ligamento patelofemoral medial, y según los factores de riesgo, ¿no? Si tenemos una rótula alta, hacerle que la rótula regrese a la distancia normal. Si tuviéramos una tróclea muy hipoplásica, a operarla para profundizar la tróclea, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando todos los factores de riesgo que nosotros encontremos a la hora de examinar a este paciente que ha tenido una luxación de rótula. Por eso le ponemos tratamiento a la carta, ¿no? O sea, uno va corrigiendo lo que va encontrando en cada paciente. No es un mismo menú para todos. Muy bien, esto es la luxación de rodilla, que es un evento catastrófico realmente en lo que respecta a la articulación. Es una lesión grave, es poco frecuente, ¿no? Menos del 2%, del 0.2% de todas las lesiones ortopédicas. Es un traumatismo de alta energía, generalmente en hombres jóvenes, accidentes de tránsito, 57%, deportes sobre todo de contacto, ¿no? Hay ruptura del ligamento colateral, del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial, esquina posterolateral, ligamento colateral externo. Es una ruptura total del ligamento, la rodilla es sumamente inestable. Y bilateral es sumamente raro, o sea, si es 0.2 de todas las lesiones, de ese 0.2 el 5% es bilateral.
no sale el esquema, disculpen. Pero la clasificación por posición de Kennedy es hacia dónde está yendo la rodilla, ¿no? O sea, la rodilla puede ser, puede ser una luxación anterior, esto se refiere a la tibia, si la tibia se va hacia adelante, ¿no? Una luxación posterior, si la tibia se va hacia atrás, y una luxación lateral o el lateral externo o lateral medial, si la rótula se va hacia esos segmentos, ¿no? Eso depende de hacia dónde está ubicado, ¿no? Entonces, acá ves una luxación anterior, disculpen, no han salido los fotitos, una luxación anterior, ¿no? Entonces, la rótula, la tibia se iba hacia adelante, y en la luxación posterior, la tibia debería estar acá, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generalmente encontramos en un paciente con una luxación? Acá tienen una luxación anterior otra vez, ¿no? La tibia está hacia adelante. Encontramos deformidad, encontramos hemartrosis, encontramos hematoma, una inestabilidad sumamente marcada. Ustedes pueden inclusive traccionar la rodilla y tratar de reducirla, y la sueltan y se regresa otra vez, o sea, porque no hay ningún ligamento a veces que la mantenga, todos están rotos, ¿no? Entonces, hay que evaluar la lesión de la arteria poplitea, eso es lo más importante. Cuando pasa esto, acuérdense que la arteria poplitea viene por la parte posterior, acá la arteria poplitea está sumamente traccionada, doblada, lesionada, la pueden haber roto, se puede haber seccionado, se puede haber lesionado la íntima. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación de esto? Lo principal es reducirlo y mantenerlo reducido. Un esquema de reducción es generalmente colocarle un fijador externo, en donde utilizamos 2 pines o 2 clavos de Chance en tibia, 2 clavos de Chance en el fémur, y le ponemos la barra fijadora, reducimos la fractura y la mantenemos ahí. Y eso queda ahí para darle la opción a evaluar la parte vascular de la rodilla y de la pierna, y que el vascular tenga la posibilidad de encontrar una articulación estable para poder reparar la arteria, ponerle un injerto, hacer todo lo que tiene que hacer para salvar el miembro, porque muchos de estos pacientes a los cuales no se da tratamiento adecuado terminan en amputación supracondila. Entonces, ¿qué encontramos de lesiones vasculares? Encontramos espasmo, trombosis, compresión, ruptura, acodamiento. Todo esto nos puede traer una alteración de la íntima de la arteria, y por lo tanto terminar en retirar el vascular, retirar ese segmento y colocar un injerto, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que esa articulación no se mueva. Por eso que el tratamiento inicial generalmente es fijarlo y después ya podemos trabajar cualquier cosa. Acá vemos una luxación posterior de rodilla, ¿no? Entonces vemos que la tibia está hacia el lado de atrás, vemos cómo está, tratamos de reducirla, queda en su nivel, pero si ustedes mueven esta rodilla, es sumamente inestable, ¿no? Se va para atrás porque ha roto probablemente el cruzado posterior, se va hacia adelante porque ha roto el cruzado anterior, no hay estabilidad lateral, miren cómo está, no solamente es posterior, sino es lateral, posterior-lateral, porque está hacia la parte externa, ¿no? La luxación, entonces también ha roto el colateral lateral, la esquina posterior lateral, la cápsula, entonces es una ruptura de casi todas las estructuras estabilizadoras de la rodilla, pero el tratamiento inicial es ver que no haya lesión vascular, y después de que ya veamos que el vascular ha trabajado, que el injerto está bien y todo eso, generalmente la tendencia es que en tercera y la cuarta semana más tardar, empezar a hacer las reparaciones o reconstrucciones ligamentarias, ¿no? Existen tendencias a hacerlas a veces todas en un solo tiempo, ¿no? Reparar cruzado posterior, cruzado anterior, la parte lateral y la parte medial, ¿no? Entonces, y cada quien tiene su característica. El hueso a veces se llena de túneles porque a través de eso pasan los injertos, pero hay que tener mucho cuidado para que no se entrecrucen. Pero en este caso la emergencia, no solamente es reducir la luxación, sino mantenerla fija para poder evaluar después la viabilidad vascular del miembro, ¿no?
que lo pueden evaluar al comienzo con lo que ustedes saben, ¿no? Con la coloración, que puede ser pálida o no, la temperatura, el llenado capilar, ¿no? Y hacerle los estudios adecuados, un angiotem, una arteriografía, ¿no? Porque nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y que vamos a tener un diagnóstico para que el vascular nos pueda solucionar el problema y evitar cualquier otro tratamiento quirúrgico que no es muy agradable como la amputación. Entonces acuérdense que el paciente se le puede hacer una reducción cerrada, que es realmente raro porque queda muy inestable, pero bueno, si no tenemos otra cosa, a lo mejor colocarle en alguna posición que no se mantenga la reducción y colocarle alguna ferulización para mantenerlo, ¿no? Pero en el tratamiento quirúrgico, generalmente le debemos hacer la reducción y una fijación externa, como les dije, hacia la parte anterior, para que el vascular pueda tener la parte posterior libre y poder trabajar. Hay que hacer valoración vascular, hay que hacer valoración de partes blandas y posteriormente reparación ligamentaria y capsular y finalmente el tratamiento rehabilitador, ¿no? Pacientes, si tuviera, son deportistas, a veces no llega ni el 60% de las reparaciones a un desempeño de actividad deportiva previa a la lesión, ¿no? Ok, esto es lo que les decía de la fijación externa, perdón. Entonces nosotros le ponemos un fijador externo en la parte anterior para nosotros tener la parte posterior libre para que pueda trabajar el vascular o para poder no lesionar más la parte vascular, ¿no? Entonces esto es lo que hacemos, esto lo mantenemos, se resuelve el problema, solucionamos que no vamos a tener ninguna complicación por la cirugía vascular o porque no vamos a perder el miembro y recién nos sentamos a ver qué es lo que vamos a hacer con nuestras reparaciones o reconstrucciones, ¿no? Hablando como reparación, la sutura de las estructuras y hablando como reconstrucción, la colocación de injertos en posiciones anatómicas o isométricas que nos hagan que otra vez esa rodilla se vuelva estable. Entonces, finalmente, las complicaciones de una luxación de rodilla es lesión de arteria poplitea, casi un 65%, lesión del nervio safeno, bueno, que eso es un 20%, inestabilidad, que es sumamente marcada, esto ya es, la artrosis puede ser como un efecto tardío de la inestabilidad y la lesión que ha tenido la rodilla, y una amputación puede darse en el caso de que nosotros no podamos solucionar el problema vascular, ¿no? Entonces, eso como resumen de las principales lesiones de la rodilla, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hubo una pregunta. Perdón, Doctor, se me cayó. doctor, Dígame, doctora, no la escuché. Creo que mi internet está mal. doctor, disculpe, Dígame. el fijador externo era para luxación de rodilla, ¿no? Como tratamiento, ¿o no? Como tratamiento temporal, por supuesto. O sea, lo que pasa es que ustedes tienen, como les explicaba, una articulación sumamente inestable. Entonces, si esa articulación inestable tiene una lesión vascular y nosotros no ponemos algo que evite que se siga luxando, en cada luxación que nuevamente que se vuelve, nosotros la reducimos, se vuelve a luxar, la reducimos, la vuelve a luxar, las estructuras vasculares se siguen lesionando. Entonces lo que se hace es poner un fijador externo sumamente temporal en la parte anterior del fémur y en la parte anterior de la tibia para mantener la reducción de la luxación. Y
esperar que valoren cómo está la función vascular y todo esto, ¿no? Si la función vascular es valorada y todo se ve bien, entonces hay que esperar que mejoren las partes blandas, que eso también nos ayuda el fijador externo. Entonces, una vez que esté todo recuperado, partes blandas, parte vascular sin alteración, procedemos a las reparaciones o las reconstrucciones de ligamentos de la rodilla, ¿no? Para ya darle la estabilidad final, que es la que va a mantener la rodilla estable, ¿no? El fijador externo solo es temporal para los tratamientos iniciales y valoración del miembro en forma vascular. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Entonces, eso en lo que respecta a traumatismos de rodilla. Un poco más amplio, pero creo que el resumen les haya tenido todas las posibilidades para que tengan un conocimiento de la lesión del segmento. No se preocupen, les voy a poner la clase en la plataforma, sino que no he tenido el tiempo de hacerlo. Pero ahora se las pongo, no se preocupen. Gracias, doctor. Muy bien, doctores. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.